Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos caminando por un nuevo puente en Jerusalén que pasa sobre nada más y nada menos que el Valle del Infierno. Bajo mis pies está Gina, un lugar lleno de historias bíblicas. Y para contarnos más sobre esto tenemos a un invitado muy especial. Dale un saludo al arqueólogo Rodrigo Silva. Saludo. Malini. Saludo. A todos los que nos acompañarán en otro recorrido por Tierra Santa más. Este paseo más que especial. ¿Y quién nos va a contar hoy que era tan terrible lo que sucedía en este lugar? Aquí era un valle infernal. ¿Te interesa saber qué relación tiene la Biblia con esto? Entonces quédate con nosotros hasta el final. Aprenderás muchas cosas sobre la Sagrada Biblia hoy. Entonces, si están preparados, comencemos. Con Aline. Hoy estamos caminando por un nuevo puente en Jerusalén que pasa sobre nada más y nada menos que a... Estamos ahora en un valle hermoso, verde, bonito. Justo aquí detrás hay ahora niños jugando. Este lugar hoy en día, al menos a veces, transmite una sensación de paz, de alegría. Porque este lugar es conocido precisamente como el Valle de Jena, el Valle del Infierno. ¿Qué tiene de tan terrible este lugar? Sí, esa es una pregunta contrastante, porque cuando vemos esta belleza y sabemos lo que sucedió aquí en el pasado, parece que estamos hablando de otro lugar. Vamos por partes. Cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, y para que lo sepas, Canaán es la tierra que hoy pertenece al moderno Estado de Israel, es la tierra prometida. Cuando llegaron los pueblos cananeos que había en este lugar, sacrificaban mucho a sus hijos a dioses paganos. Debido a esto, y para proteger y prevenir al pueblo hebreo de este pecado, una de las leyes que Dios dio a través de Moisés es: no deben hacer que sus hijos pasen por el fuego. No deben entregar a sus hijos a Moloc, porque había sacrificios humanos en toda la tierra de Canaán. Pero afinando la geografía a Jerusalén, en este valle específico, también hubo un sacrificio pagano de seres humanos, especialmente niños, bebés, incluso cuando aquí la tierra estaba viviendo bajo el gobierno de reyes judíos. Voy a leer un pasaje de la Biblia en el libro de 2 Reyes, capítulo 23, versículo 10, que habla de una de las reformas religiosas que el rey Josías hizo aquí. Y solo para que la gente sepa, la reforma religiosa es que Josías quería acabar con el paganismo que estaba en la tierra. Y mira lo que dice la Biblia: Josías también profanó Tofet, que estaba en el valle de los hijos de Rinón, para que nadie quemara a su hijo o su hija como sacrificio a Moloc. Es decir, en la época del rey Josías, mucho tiempo después de la conquista de Canaán, todavía había sacrificio humano aquí, y este sacrificio humano ocurría a la vista de la autoridad judía. Y Josías intentó poner fin a esto. Valle de los hijos de Rinón, exactamente donde estamos, Ben Rinón. ¿No sabemos quién es Rinón? Algunos piensan que podría haber sido algún rey jebuseo en la época de Jerusalén, antes de la conquista de David. En fin, parece un nombre propio, que a su vez nombró al valle, pero no sabemos quién fue Rinón. Es entonces en español el Valle de los Hijos de Nombre, en hebreo Heibeninom, o en griego también, como conocemos el nombre de este lugar, es Gehenna. Son diferentes variaciones en realidad del mismo nombre. Y como tú muy bien dijiste, si volviéramos en el tiempo aquí, si volviéramos a los tiempos bíblicos, también en la época de los cananeos, desafortunadamente también en parte de la época en que el pueblo de Israel vivía aquí, había sacrificios de niños. Por eso es tan impactante ver esta realidad, ver a los niños aquí jugando, felices, alegres, no tienen idea de lo que sucedía aquí. Creo que tal vez es mejor así, porque yo como madre, cuando vengo aquí y empiezo a recordar y a pensar en lo que sucedía, realmente duele mucho. Imagina aquí, tambores sonando fuertemente, un gran ruido. ¿Para qué sonaban los tambores? Justamente para disfrazar, para ahogar el sonido del llanto. Exactamente, para sofocar el llanto y los gritos de estos niños. Quemaban a los niños vivos, así que no solo mataban a estos niños, los mataban de una manera extremadamente dolorosa. Y no sé cómo realmente podían hacer eso, porque quienes entregaban a los niños eran los propios padres, exactamente
Los padres llegaban aquí y pensaban que eso era lo que Dios quería y decían, toma aquí a mi hijo, mátalo por mí, es decir, sacrifícalo por mí. Vamos a ver incluso en la Biblia en un rato el caso de un rey, el rey Manasés, que llegó a ordenar sacrificar a sus hijos aquí también. Todo esto ocurrió muy cerca de Jerusalén. Solo para que tengan una idea, voy a pedir que nos muestren en la cima de esa montaña. Tienes algunas murallas. Allí sería más o menos el circuito de la antigua ciudad de Jerusalén. Es decir, cualquier cosa que sucediera aquí abajo, los tambores, los gritos, llegaban allá arriba. Entonces la gente podía escuchar ese ruido y terminaban, de cierta manera, incluso aquellos que estaban en desacuerdo con la práctica, hacían oídos sordos, digamos. No queremos meternos en eso. Creo que es precisamente el contraste. Cerca de aquí estaba el templo de Jerusalén, donde se adoraba al único Dios, al Dios de Israel, y aquí se adoraba al dios pagano llamado Moloc, con sacrificio de niños. Y mira una vez más la reprimenda del profeta Jeremías a lo que estaba sucediendo aquí. Y Jeremías estaba hablando precisamente sobre la orden de Dios, sobre el mandato de Dios. Era la palabra del Señor a través del profeta Jeremías. Él dice en Jeremías capítulo 32, verso 35, de lo que los judíos habían hecho aquí, edificaron los altares de Baal, que están en el valle de Ben Rinón. Recuerda que ella dijo que Ben es hijo, en la parte que leí de Reyes, habla valle de los hijos de Rinón. Aquí Ben Rinón es lo mismo en hebreo, en el valle de Ben Rinón, para quemar a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc. Y como ella dijo, que los griegos terminaban helenizando por Gina, es el mismo nombre, solo dicho de una manera helenística. Como decimos, por ejemplo, en español, decimos Jerusalén, estamos españolizando el hebreo Yerushalayim. Entonces los griegos también helenizaron el nombre antiguo de los hebreos, por eso tiene Valle de Giena, o Giena, como decimos en español. Es el mismo valle donde sucedieron estas cosas. En este valle sucedieron muchas cosas terribles. Estamos comenzando ahora por la más antigua de todas, que son los sacrificios de niños, pero hay muchas otras cosas terribles que sucedieron aquí. También hay cosas aquí relacionadas con Jesús y Judas. Así que quiero invitar ahora a Rodrigo para que comencemos a caminar y entrar en el valle y conocer su historia a medida que vamos caminando. Ven con nosotros a conocer la historia antigua en su lugar de origen. Vamos allá. Yo encuentro muy interesante que Jerusalén es una ciudad extremadamente densa. Solo en la ciudad vieja de Jerusalén, que está a pocos metros de aquí, hoy en día viven 40,000 personas en 1 kilómetro cuadrado. También aquí del otro lado está lleno de construcciones, hoteles. Jerusalén, donde quiera que vayamos, hay construcciones. Y de repente llegamos a este valle que es valle muy grande y largo y prácticamente no hay nada aquí dentro. Me parece realmente interesante que por alguna razón las personas a lo largo de estos miles de años, estos 4,000 años de la historia de Jerusalén, las personas no querían construir aquí dentro. Esto es muy interesante porque para las personas que están viendo desde casa, es importante saber que Jerusalén está rodeada por 2 valles principales. Tienes el valle de Cedrón, que pasa así, luego caerá hasta el Mar Muerto. Y unido al valle de Cedrón viene el valle de Gehenna o de Ben Rinón, donde estamos ahora. Y de hecho, en el valle de Cedrón, todavía hay construcciones allí de cementerio, de algunas cosas. Aquí no hay nada construido y como dijo Aline, es cierto, 1 metro cuadrado se disputa a golpes aquí en Jerusalén para la construcción. Parece que de alguna manera las personas no quisieron construir aquí, aunque sea un lugar hoy en día arbolado como estás viendo, con niños jugando picnic. De alguna manera en el pasado fue un lugar maldito y esa maldición pasó. Creo que incluso las personas no sabiendo conscientemente qué es este lugar, la prueba es que las personas vienen aquí a hacer picnic, a traer a los niños a jugar. No creo que traería a mis hijos aquí a jugar debido a la historia, pero creo que incluso las personas, no todo el mundo conociendo la historia, aún así creo que hay algo que atrae a las personas o que evita que las personas vengan a construir aquí.
incluso en ausencia de monumentos. Solo para que tengas una idea, te contaré una historia que ocurrió alrededor del año 1200 de nuestra era. Había un rabino muy famoso que estuvo aquí en Jerusalén llamado David Kinry, rabino David Kinry. Vino aquí, vivió un tiempo en Jerusalén, dejó algunas notas en su diario que impresionan hasta el día de hoy. Describe este valle aquí como un lugar, estoy hablando de la Edad Media, donde quemaban la basura de la ciudad de Jerusalén, y menciona con palabras muy vivas que arrojaban aquí animales muertos, restos de comida, que había un olor terrible, y que aquí era el punto donde se retiraba y arrojaba la basura. De hecho, existe incluso una de las puertas de la ciudad de Jerusalén que se llama Dungate, que es la puerta de la basura, y algunos suponen que la basura de la ciudad se retiraba de allí, se traía hasta aquí y aquí se quemaba. Y el rabino aún habla de que era un fuego perpetuo, un fuego que ilustraba de cierta manera el juicio final de Dios. Entonces recuerdo un pasaje de Isaías que muchos comentaristas piensan que es una referencia emblemática de aquí, es decir, el valle de Gehenna, con su fuego, inicialmente el fuego de los niños sacrificados, luego el fuego de la basura terminó siendo un símbolo del juicio final de Dios. Voy a leer para ti en casa este pasaje. Isaías en el capítulo 66, versículo 24, cuando habla de la destrucción final de los impíos, la Biblia dice lo siguiente, el verso 22, habla así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer estarán delante de mí, dice el Señor. Así también estarán delante de mí la posteridad y el nombre de ustedes. El verso 24 describe lo que ocurrirá con los que alcancen la salvación. Ellos saldrán y verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca se apaga, nunca morirá, ni el fuego se extinguirá, y serán un horror para toda la humanidad. Algunos piensan que cuando Isaías tuvo este oráculo profético, el emblema era este valle aquí, que de hecho el valle de Hinnom se entendió después como el propio valle del infierno. Debemos recurrir al Nuevo Testamento para comprender mejor esta tradición. Entonces sigamos, vamos a hablar un poco más sobre el Nuevo Testamento y más pasajes de este lugar. Entonces está bien, ven con nosotros. Tengo algo aquí en la Biblia, Aline, que quiero mostrarte relacionado con este lugar y que nos aclarará un poco más sobre el pensamiento del Valle de Guiena en el primer siglo. Pero vamos a sentarnos en esa roca. Voy a leer un pasaje de la Biblia para ti y para la gente que nos está siguiendo en casa. Saben que en la cultura del antiguo Oriente Medio las cosas importantes se tenían que decir sentados, ¿verdad? Entonces vamos a sentarnos aquí. Jesús era una persona que siempre buscaba ver cosas de la naturaleza para facilitar la enseñanza que quería transmitir del reino de los cielos. De hecho, esto es increíble, es un paradoja, porque hay tesis doctorales sobre lo que dijo Jesús, tesis profundas, escritas en Harvard, Yale, Princeton, en las grandes universidades del mundo, pero son tesis basadas en una enseñanza que, a su vez, usaba como ilustración cosas cotidianas que incluso un niño de la época podía entender. Jesús ciertamente en su época caminó por Jerusalén y vio el valle de Gehenna. Por lo que parece, en su tiempo, este valle ya estaba maldito. Ya conocían la historia de Manasés sacrificando a sus hijos aquí, o al dios Moloch, los Tofet, que eran los altares donde estos niños eran asesinados. Y quién sabe si ese vertedero que el rabino vio en la Edad Media ya existía aquí quemándose en la época de Jesús constantemente, día y noche, quemando la basura de la ciudad. Entonces Jesús, tomando el valle de Gehenna como modelo, enseñó lo siguiente, que está en Marcos, capítulo 9, versículo 40, voy a leer desde el 42 en adelante. Interesante, si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, y es interesante cuando habla de pequeños, parece que incluso está hablando de niños. En la época de Jesús, los niños no eran muy apreciados en el sentido social, ni siquiera se contaban en una multitud. Los niños no tenían voz activa. Entonces, cuando habla de los pequeños, incluyendo a los niños, es una referencia interesante, porque podría estar haciendo una alusión intencional a aquellos niños que fueron sacrificados aquí en el pasado. Recordó eso, dijo, quien haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para ese que una gran piedra de molino se colgara en su cuello y fuera arrojada al mar. ¿Sabes? La piedra de molino es una piedra grande para machacar aceitunas y hacer aceite de oliva. Y él continúa diciendo, la persona que hace esto con un niño sería mejor que tuviera su piedra de molino
colocada en el cuello y lanzada al mar. Y él continúa diciendo, si tu mano te hace tropezar, córtala, porque es mejor que entres lisiado a la vida, que teniendo las dos manos, vayas al infierno donde el fuego nunca se apaga. Mucha gente cree que Jesús habla de un lugar en el centro de la tierra, donde el diablo, con su tridente, quema a las personas en un caldero eterno. Pero en el griego original en el que esto está escrito, la palabra que se tradujo al portugués como infierno es Gehenna en griego. Gehenna, pues a su vez dije que es la forma griega de hablar de Gerinone. Exactamente. el Gerinone, el valle de Rinone. Y cuando vas a Mateo, capítulo 23, verso 33, tenemos otra enseñanza de Jesús muy similar también a este respecto. Él dijo aquí, mira, voy a leer para ustedes aquí, Mateo 23, verso 33. Y 3, serpientes raza de víboras. Él hablaba a los religiosos hipócritas de su época. ¿Cómo esperan escapar de la condenación del infierno? De nuevo, la condenación del valle, del Gehenna que está aquí. Es decir, esto nos ayuda a entender hasta las palabras de Jesús. Él dijo, ustedes serán como basura, como la escoria que se quema, pero Él es un lado de amor de Dios. No fue para esto que el Creador hizo a la humanidad, no para quemar a los demás. Solo que uno de los discípulos de Jesús, uno de los apóstoles, Judas, no entendió bien esto. Judas prefirió la traición y no arrepentirse. Esto es muy triste. Judas no fue condenado tanto por el pecado que cometió, sino por el perdón que rechazó. Y la Biblia dice que Judas terminó su vida de manera muy trágica, quitándose la vida. Esto está escrito aquí en Mateo capítulo 27. Entonces Judas, 27 verso 3, que lo traicionó, viendo que Jesús había sido condenado, tocado de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pequé, traicionando sangre inocente. Los principales sacerdotes, tomando las monedas, dijeron, no es lícito ponerlas en el cofre de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de extranjeros. Por eso ese campo se llama hasta hoy campo de sangre. Entonces se cumplió lo que se había dicho a través del profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que se estimó, a aquel a quien algunos de los hijos de Israel valoraron, y dieron al campo del alfarero, tal como ordenó el Señor. Hay algunos comentaristas que piensan que el lugar donde Judas se quitó la vida, ese campo de sangre, sería algo cerca del valle de Rinom o de Gina, donde vio fuego ardiendo, algo así. Es decir, podemos pensar muchas cosas acerca de este valle. ¿Cuál es nuestra actitud? Estamos convirtiéndolo en un infierno, porque después la Biblia tradujo esto como infierno, ¿verdad? Nuestra vida es hacer la vida de los demás un infierno. ¿Cómo proteger a nuestros niños de las modernas modalidades de Moloch? ¿Será que hoy muchos padres no están cometiendo el error de los antiguos judíos de sacrificar a sus hijos a Moloch de otra manera? No lo sé. Algo para reflexionar, ¿no? Sí, y creo que también leer todos estos pasajes nos ayuda a entender mejor la Biblia estando aquí. Creo que esa es una de las grandes importancias de conocer Israel, conocer la geología, la geografía, la historia, porque entonces podemos entender mejor las propias enseñanzas de la Biblia, entre ellas las enseñanzas de Jesús. Porque a veces las personas escuchan que Jesús habla sobre el infierno y las personas justamente imaginan un lugar en el centro de la tierra. Y el infierno al que se refiere Jesús es Gehenna. Entonces podemos discutir si es literalmente, si es metafóricamente, pero cuando Jesús habla de Gehenna, Gehenna es un lugar que existió y sigue existiendo. Obviamente se ve diferente en estos días, ¿no? Ya no se escuchan los gritos de los niños, ya no es un lugar terrible como en aquel tiempo, ¿no? Hoy en día escuchamos a los niños riendo, a los niños alegres, pero es interesante cuánto podemos entender mejor esta enseñanza de Jesús, entendiendo que Gehenna existía y existe y está aquí. Estamos caminando por el valle de Gehenna. Vamos a seguir caminando aquí un poco por el valle de Gehenna y... Para terminar nuestra charla aquí, antes de que salgamos a nuestro último paseo, quería dejar una reflexión para todos. Vieron en el pasado, incluso el rey Josías intentando hacer una reforma religiosa no exitosa, porque después continuaron matando, sacrificando hijos.
Bajo la vista de los gobernadores, de los sacerdotes, de los religiosos de la época, los padres continuaron practicando la atrocidad de quemar a sus hijos a Moloch en este lugar, tan cerca de la ciudad sagrada, tan cerca del templo. ¿Por qué hacían eso? Creo que la pregunta más inteligente es, ¿somos hoy, en el siglo XXI, más inteligentes, vacunados, sabios, inteligentes que los del pasado? Hasta el punto de que podemos arrogar diciendo, no, nosotros no cometeríamos ese error. O así como Jaina se actualizó, ¿será que el sacrificio de Moloch hoy también no está actualizado de una nueva forma? Y para terminar, también conté la historia de Judas, que terminó su vida aquí no por el error que cometió, sino porque no supo encontrar la paz en el arrepentimiento. Compartiré una breve historia con ustedes. Jesús solía contar parábolas, así que les contaré una a ustedes. Dicen que una vez allí, en la época del lejano oeste, había un hombre que peleó con otro en un bar y mató al sujeto. En esa época, quien cometía un crimen era condenado a la horca. Ese hombre, días antes de ser ahorcado, estaba en la ciudad y algunos, sintiendo lástima por su madre, que había quedado sola, escribieron una carta al gobernador del estado para que liberara a ese hombre, que trajera una carta de perdón. El perdón o indulto solo podría ser otorgado por el gobernador. El gobernador pensó, leyó la carta, dijo, voy a perdonar a este joven y sacarlo de la horca, pero quiero saber a quién estoy perdonando. Entonces, ¿sabes lo que hizo el gobernador? Se vistió como un clérigo, como si fuera un religioso, un sacerdote, puso la carta de perdón dentro de una Biblia y fue con la Biblia bajo el brazo a la cárcel. Cuando llegó allí, el joven estaba detrás de las rejas, y el religioso, que en realidad era el gobernador, dijo, «Oye, chico, tengo algo importante para ti aquí. ¿Puedo hablar contigo?» Y comenzó a gritar como si fuera una bestia enjaulada, «No vengas aquí, te odio. Escupo en este libro, escupo en este Dios, no quiero. Pero calma, tu perdón está aquí dentro. No quiero perdón, no quiero salvación. Este Dios no sirve». Comenzó a blasfemar y a insultar y a golpear la reja. «Si vienes aquí, te mato», hasta el punto de que era tan peligroso que el propio carcelero dijo, «Mira, es mejor que no te acerques». El gobernador se fue triste, aunque con la carta dentro de la Biblia. Cuando el gobernador salió, el carcelero le dijo a ese hombre así, «Eres un loco, no sabes la oportunidad que perdiste. Podrías ser liberado ahora». Él dijo, «¿Cómo así? Ese religioso que estaba aquí con una Biblia, en realidad era el gobernador del estado. Y dentro de esa Biblia, en la que escupiste, en la que insultaste, estaba la carta de tu perdón». Los días transcurrieron hasta el día de la ejecución, y le dieron la oportunidad a ese condenado de decir unas últimas palabras a la multitud que presenciaría su muerte. ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué? «Quiero que sepan que esta mañana no estoy siendo condenado por el crimen que cometí, sino por el perdón que rechacé». Hay muchas personas en el mundo hoy que están siendo condenadas al infierno existencial, no por los errores que cometieron, sino por el perdón que rechazaron. Un perdón que está a su disposición hoy en un Dios de amor que amaba a cada persona en esta ciudad, en el pasado, en el presente y en todas partes del mundo. Y es este Dios quien quiere dar paz, perdón en su vida y transformar en paraíso lo que en el pasado se llamaba infierno. Realmente vean cuántas cosas podemos aprender solo de este lugar. Ahora quiero invitarlos a caminar un poco más. Todavía tenemos que hacer la caminata sobre el Valle del Infierno y quiero mostrarles también el campo de sangre de Judas, lo que muchos creen que es el campo de sangre, pero vamos a seguir nuestro viaje entonces. Vamos allá, vamos. Continuar. Rodrigo, pedí que volviéramos al puente para terminar nuestro video porque quiero que hagamos este mismo recorrido con una mirada diferente ahora que hemos aprendido toda la historia. Entonces, gente, vamos a caminar y realmente vamos a mirar el Valle de Gehenna con otros ojos ahora. ¿Verdad? Con otra reflexión, con otra comprensión de lo que sucedió aquí.
quiero decir, estamos de vuelta en el puente. Me parece aún más impresionante ahora mirar este valle con otros ojos. Observen que aquí también prácticamente no hay construcciones y allí donde termina el valle y se encuentra con el valle de Serrão, ya comienza un enorme barrio árabe llamado Ras Al Amud. Y vemos que la población árabe musulmana no quiere vivir aquí dentro. Construyeron hasta el inicio del valle y se detuvieron. Así que creo que también esta cuestión de la maldición, creo que tiene una presencia aquí hasta el día de hoy. Y una cosa más, que al final de este valle, antes de Ras Al Amud, hay un monasterio llamado Akeldama, o en arameo Kekeldama, que significa el campo de sangre, que es, según la tradición, el lugar donde se compró el terreno precisamente con esas 30 monedas de plata. Y allí también se encontró un cementerio, entre ellos tumbas de extranjeros, lo que encaja muy bien con la descripción de la Biblia. Pero si es exactamente allí o no, no importa. Lo que importa es que en este valle hay una concentración de cosas terribles de las que hablamos y que son realmente aprendizajes, creo, para los tiempos antiguos y también aprendizajes para nosotros hasta el día de hoy. Entonces, desde aquí arriba, en medio del Valle del Infierno, del Valle de Gehenna, quiero agradecerte, Rodrigo, por haber estado con nosotros, por habernos enseñado tanto aquí hoy. Mira, el placer es todo mío y tú sabes, cada vez que estamos aquí en Israel, en cada rincón, podemos ver una parte de la historia bíblica y transmitirla a ustedes. Que Dios bendiga a todos y seamos siempre fuente de bendición, que podamos aprender a transformar los infiernos de la vida en paraísos de Dios. Entonces, gente, no olviden seguir el canal en YouTube, Rodrigo Silva Arqueología y Israel con Aline, estamos juntos. estamos juntos. Un beso y hasta la próxima. Adiós, adiós.